Es licenciado en Geología por la Universidad Complutense de Madrid en 2007. También doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Barcelona. Su tesis ha sido basada en el estudio etnológico que trata sobre lo que son las huellas y taxonómico de la cuenca del Camp de Tarragona. Ha participado en varios proyectos, muchos de ellos de investigación, ha publicado en numerosos artículos en revistas internacionales y nacionales y realizado colaboraciones en libros. Zahil, pues nos conocimos hace ya bastantes años excavando en batallones en Madrid, y luego pues es otro de los que aterrizó Cuenca en 2005 en el yacimiento de las Ollas, y también estuvo aquí pues ayudando a estudiar el pasado conquense. O sea que después de años excavando en las Ollas y demás, pues ha retornado a Cuenca a darnos esta conferencia que se llama Descifrando los secretos del registro fósil, conceptos básicos de taxonomía y etnología. Así que nada, pues os dejo con él y luego haremos un turno de preguntas. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se oye? Hola, hola. No. Hola, hola, hola. Ahora sí. Va, ¿se me oye bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias. El primero que le hace un montón de ilusión estar aquí es a mí. Como os contaba Marta, he tenido la suerte de participar desde hace muchos años en las diferentes excavaciones de Cuenca. Como dijo, desde mi época de estudiante en la universidad, como licenciado, como estudiante de licenciatura, vine aquí durante unos 6 o 7 años consecutivos, excavando voluntariamente en las Ollas todos los veranos, y luego además también tuve la suerte de participar en la excavación del yacimiento de Lo Hueco, que seguro que muchos de vosotros también conoceréis. Por lo tanto, además ahora que tengo la oportunidad, una vez que ya he terminado el doctorado y como decía, esa novedad de que hace un par de días también he conseguido la plaza de titular, pues me hace especial ilusión, puesto que también, además a día de hoy, participo en 2 proyectos de investigación del Ministerio, tanto en uno de las Ollas como en otro de Lo Hueco. ¿Vale? Aparte de lo que os comentaré un poco acerca de conceptos básicos de palabras que a lo mejor, o conceptos como la taxonomía y la etnología, que al principio a lo mejor os pueden resultar un poco extraños, pues también os enseñaré, aprovecharé para enseñaros un par de ejemplos, tanto del yacimiento de las Ollas como del yacimiento de Lo Hueco. ¿Vale? No me enrollo mucho más, empiezo pues. Básicamente en esta charla vamos a actuar como una especie de detectives, ¿no? Vamos a utilizar 3 herramientas principales. Una de ellas va a ser lo que se conoce como el actualismo, es decir, comparar un poquito con los análogos actuales, se nos hablará un poquito más en detalle. La taxonomía será otra de las herramientas y finalmente también la etnología, ¿vale? ¿Qué entendemos por actualismo? Que también lo encontraréis, a veces a lo mejor habéis oído hablar del uniformitarismo. Básicamente es un concepto, una propuesta que se hizo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, por los que se conocen, los que se consideran los padres de la geología moderna. Uno de esos geólogos súper importantes, que a lo mejor alguno de vosotros ya habéis oído hablar de él, es Charles Lyell, ¿vale? Con su famoso libro de Principios de Geología. De hecho, muchas de las teorías que postuló Charles Lyell durante el siglo XVIII y XIX a día de hoy siguen siendo vigentes y funcionan perfectamente en los paradigmas actuales de la geología, ¿vale? De la geología moderna. Y entre ellos, una de las cosas de esos conceptos era el que decían el actualismo y el uniformismo, ¿vale? ¿Qué consistía? Básicamente aquí tenéis una definición, principio según el cual los procesos naturales que actúan en el pasado son los mismos que actúan a día de hoy. Es decir, para estos geólogos pioneros que hicieron toda esa transición previa que se basaba principalmente en el catastrofismo, que era esa idea mucho más relacionada con las ideas religiosas de, por ejemplo, el diluvio universal, ¿vale? Que trataban de explicar un poco la naturaleza a través de eventos catastróficos. Aquí se dio ese paso que aportaba mucho más conocimiento científico al actualismo, es decir, hablaban y lo que nos decían un poquito es que
el presente es la clave del pasado. Lo que nos venían a decir es que se podía explicar todo el registro fósil, todo lo que había pasado en la historia de nuestro planeta a partir de los procesos que podemos observar a día de hoy en nuestro planeta, ¿vale? Además añadían la coletilla de que todos esos procesos se habían producido a lo largo de la historia de nuestro planeta con la misma intensidad. Lógicamente vosotros ya estaréis pensando, pero esto no es realmente así. A día de hoy sabemos que ha habido procesos, efectivamente, que se producen hoy y se han producido en el pasado, como por ejemplo el vulcanismo, que tenemos ahora en la actualidad en la isla de La Palma, pero por ejemplo, esa intensidad de vulcanismo no ha sido la misma a lo largo de la actualidad que lo que ha sido en el pasado de nuestro planeta. Ha habido en el pasado eventos volcánicos gigantescos que a una escala de tiempo humana todavía, por suerte, no hemos sufrido ni hemos podido observar, ¿vale? Por lo tanto, sí que en cierto modo esta manera de comparar con análogos actuales puede ser muy útil, ¿vale? Por ejemplo, sobre todo si lo aplicamos a lo que vamos a hablar hoy, hablar de fósiles, y tenéis un ejemplo de lo que sería un faisán muerto, en este caso, con una típica postura en la que, a la medida que se van descomponiendo los tejidos blandos y los tendones que unen la columna vertebral, se va encogiendo la columna vertebral y tienen esta típica postura de ese encogimiento hacia atrás, ¿vale? Que comparando, por ejemplo, con este ejemplar de Archaeopteryx, veis que tiene exactamente la misma postura. En este sentido, sí, observar procesos de descomposición actuales nos pueden dar un poquito de herramientas para interpretar cómo se descompuso ese ejemplar de Archaeopteryx, por ejemplo, ¿vale? Pero ojo, a pesar de que sí, como digo, entre comillas, y en algunos casos particulares que nosotros sí que utilizaremos a lo largo de la charla de hoy, sí puede ser útil, y en cierto modo a veces sí que el presente es la clave del pasado, por supuesto, en muchos casos también el pasado puede ser la clave del presente. Por ejemplo, si queremos reconstruir toda la historia de la vida, no podemos dejar de lado organismos que están totalmente extinguidos en la actualidad, pero que sin embargo vivieron en nuestro planeta durante cientos de millones de años. Por ejemplo, los trilobites. Sería muy difícil conocer la historia de todos los artrópodos donde están metidos los trilobites sin incluirlos, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido están totalmente combinados pasado y presente, ¿vale? Otra de las herramientas que vamos a utilizar, la inología. ¿Qué es la inología? A mí siempre me gusta empezar un poquito con la historia de los términos y de los conceptos. El término, en este caso inología, fue propuesto por Buckland en 1836 y vendría del griego ignos, que significa huella o traza, y de logos, que significa tratado, es decir, literalmente el estudio o el tratado de las trazas o huellas, ¿vale? Encontraréis muchas definiciones. Una posible definición podría ser esta: la ciencia que se ocupa del estudio de las trazas, huellas, rastros, etcétera, producidos por la actividad de organismos actuales o pasados, ¿vale? Es una definición correcta, pero se queda un poquito corta. Podríamos usar otra, ¿vale? La que nos dice, por ejemplo, esto, que la inología implicaría el estudio de las diferentes trazas producidas por organismos, tanto animales como vegetales, ¿vale?, sobre o dentro de diferentes tipos de sustratos. Pueden ser sustratos rocosos, pueden ser sustratos sílicos, es decir, de madera, pueden ser huesos, pueden ser las conchas de otros organismos, y incluyendo todas las cuestiones relacionadas con bioturbación, bioerosión y biodeposición. No os preocupéis si de momento no sabéis a qué me refiero exactamente con estas palabras, porque lo iremos desentrañando a lo largo de la conferencia. En ese sentido, ¿qué estudia un ignólogo? Pues un ignólogo al final lo que estudia es una determinada serie de interacciones que diferentes tipos de organismos tienen con diferentes tipos de sustratos, tanto a día de hoy como a lo largo de la historia de la vida de nuestro planeta. Aquí tenéis un ejemplo. Estáis viendo el primer paseo de unas tortuguitas desde que ha eclosionado su huevo y van en ese primer encuentro hacia el mar. Como veis, están dejando un rastro. Ese rastro, en un momento dado, podría llegar a fosilizar, ¿vale? Y ese rastro es el que estudiaría un ignólogo. De igual manera, habéis visto aquí también a un cangrejito que se está alimentando en una zona, en una playa, ¿vale?, y va dejando una serie de bolitas relacionadas con su alimentación. Pues todo ese tipo de estructuras son las que estudia un ignólogo. Como os digo, tanto en la actualidad como en el pasado han existido una enorme cantidad de diferentes tipos de organismos que han interactuado con diferentes tipos de sustratos. Por ejemplo, un topo haciendo sus madrigueras en la tierra, el rastro que está dejando este escarabajo en la arena de una playa, las propias huellas que un humano puede dejar también mientras pasea por la playa,
o este bonito rastro, por ejemplo, que está dejando esta serpiente en su locomoción a lo largo de una duna. En estos ejemplos que os he comentado, la interacción es con sustratos blandos, pero a veces también puede ser una interacción con sustratos duros. Aquí tenéis un ejemplo, estos son erizos de mar, que a lo mejor muchos de vosotros habéis visto que en determinados acantilados, en determinadas playas, hacen como una especie de cubetas. Pues esas cubetas las perforan y son sedimentos muy duros, pues son las rocas del acantilado. Sin embargo, también pueden interaccionar con esos sedimentos. E incluso las marcas que está dejando este león en ese hueso que se está comiendo, esas marcas que quedarían impresas en el hueso, también las estudiaría un icnólogo, ¿vale? La ichnología se basa en 4 principios fundamentales. El primer principio nos dice que el mismo organismo puede producir más de un icnotasón, es decir, más de una traza distinta, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un perrillo de las praderas que sabemos que en profundidad pueden excavar madrigueras más o menos complejas, incluso interrelacionarse diferentes tipos de madrigueras de diferentes tipos de perrillos de las praderas y formar un entramado muy complejo en el subsuelo. También en superficie, si se ponen a andar por la superficie, pueden dejar huellas tanto de sus manitas como de sus pies. También van a dejar estructuras, como por ejemplo estructuras de biodeposición, ahora hablaremos de ellas, como son sus propios excrementos. Incluso las marcas que dejan con sus dientes en determinados sustratos, en este caso por ejemplo en una bellota, todas estas estructuras las estudiaría un icnólogo y todas ellas las hace un único productor, ¿vale? En algunos casos, lógicamente, en estudios actuales relacionados, en este caso con un productor actual, es relativamente sencillo identificar que este perrillo de las praderas puede llevar a cabo todas estas estructuras. Pero imaginaros que estas diferentes estructuras fosilizan en diferentes yacimientos y no todas a la vez, y como suele pasar en icnología, no solemos tener la suerte de que además su productor fosilice junto a las trazas que produce. Por lo tanto, ahí, cuando estamos tratando de investigar esos ismofósiles, esas trazas fósiles del pasado, la cosa se complica bastante, ¿vale? Vamos a hacer un supuesto. Imaginar una cosa, vamos a poner un futuro un poco catastrófico, un futuro en el que han pasado millones de años, la especie humana se ha extinguido totalmente y llegan unos extraterrestres a nuestro planeta que están interesados en la paleontología, ¿vale? Y los únicos vestigios que quedan de los humanos son sus restos fósiles, tanto restos fósiles corporales, que se referirían a sus huesos, como todos aquellos rastros de actividad, ¿vale? Vamos a imaginar eso. Ahora vamos a ver este pequeño vídeo. ¿Veis a esta chica que está haciendo piruetas? Deja marcas de sus manos, de sus pies, de sus rodillas, de su cabeza, de su espalda. Viene su perrito, empieza a jugar con ella. Ahora imaginaros que todas estas trazas, todo este conjunto de huellas distintas, llegaran a fosilizar. Y vamos a ponernos en ese supuesto que os he dicho, que ya no existe, la raza humana se ha extinguido hace millones de años y que lo que está estudiando ese extraterrestre inteligente, que está interesado por la paleontología, es esas huellas que han fosilizado, ese conjunto de huellas que han fosilizado. ¿Pensáis que sería fácil para ese paleontólogo extraterrestre tratar de interpretar y llegar a saber cómo se formaron esas huellas? Sería muy complicado, ¿no? Pues a eso es a lo que nos enfrentamos muchas veces los paleontólogos. Jugamos con eso, que no tenemos al productor, nos encontramos con un determinado tipo de huellas de actividad y tenemos que tratar de interpretarlas. Muy bien, ¿qué nos dice el segundo principio icnológico? Nos dice que una misma estructura biogénica, de origen biológico, puede preservarse de diferentes maneras dependiendo del sustrato en el que se produce. Es muy fácil de entender. Aquí tenéis las huellas de mi pie izquierdo, ¿vale? Aquí tenéis la huella en un charco prácticamente seco, en el que el agua ya prácticamente se ha evaporado, sin embargo el sedimento, que es muy fino, es un fango, está totalmente saturado en agua. Aquí la huella es perfecta, guarda todas las características de mi pie, ¿vale? Incluso se podrían llegar, si lo miráramos en detalle, a lo mejor incluso se podrían llegar a preservar hasta las huellas dactilares de los dedos de mi pie, ¿vale? Esta es la misma huella de mi pie, pero en este caso en la arena de una playa mojada, la parte mojada de la arena. Ya veis que a pesar de que también guarda bastantes características, no tiene tanto detalle como esta producida en ese fango casi seco, ¿vale? Y esta es también la misma huella de mi mismo pie, pero en la parte seca, en la arena de una duna, ¿vale? De la duna de un desierto o de la duna de una playa, ¿vale? El productor es el mismo, soy yo.
pero sin embargo el modo de preservación es totalmente distinto dependiendo de si el sedimento está más o menos saturado en agua, si el sedimento es de un grano más o menos fino, y esto a veces también pasa cuando fosiliza, y también, como comprenderéis, puede llegar a ser complicado interpretarlo, pero si llegamos a identificarlo bien es muy interesante porque nos va a dar mucha información paleoambiental, es decir, del ambiente en el que se formaron esas trazas fósiles, ¿vale? Muy bien. El tercer principio inológico nos dice que el mismo inotaxón, la misma traza, puede ser producida por más de un organismo. También os voy a poner un ejemplo muy bonito. Aquí tenéis estas trazas. Estos son moldes de resina que se han hecho de madrigueras de un determinado tipo de crustáceo decápodo. Un crustáceo que siempre vive enterrado en el sedimento de las zonas de la playa, de las que estarían por debajo del agua, ¿vale? Al hacer los moldes de resina podemos ver que sus madrigueras tienen siempre una parte vertical con esta disposición helicoidal, en forma de muelle, ¿vale? Muy bien. También se han encontrado las mismas madrigueras, es decir, madrigueras verticales con esa disposición helicoidal. Esto lo que sería un corte de un determinado estrato, ¿vale? Si lo unís tridimensionalmente, veis que es exactamente igual que este. Y en este caso se sabe que está producido por un determinado tipo de poliqueto, de gusano, ¿vale? Y por ejemplo en el registro fósil también hemos encontrado este tipo de madrigueras verticales con la misma disposición en forma de muelle, de esa forma helicoidal, y esta es una de las excepciones que confirma la regla. En este caso hemos tenido la suerte de que en el interior se encontraron los restos óseos de su productor, que sería un pariente, un antepasado de los actuales castores. Como veis, una misma estructura, es decir, madrigueras verticales con esa disposición en forma de muelle, producidas por tres productores totalmente distintos, de tres grupos totalmente distintos, un mamífero, un gusano y un decápodo, ¿vale? Sin embargo, la estructura es lo mismo. ¿Qué utilizaremos, por lo tanto, para poder identificar si todas estas trazas llegan a fosilizar? Pues el resto de información que podamos obtener a partir de la sedimentología, de los sedimentos, de la litología de qué están compuestos, para poder saber si son productores marinos, si son productores continentales, es decir, terrestres, y así poder descartar unos u otros, ¿vale? Muy bien. El cuarto y último principio inológico es el que nos dice que múltiples arquitectos pueden producir una única estructura. Uno de los ejemplos típicos que a lo mejor habéis podido ver en el típico documental de la 2 son estas madrigueras que comparten un determinado tipo de camarón con los peces gobios, ¿vale? Los gobios. Aquí podéis ver que mientras el camarón está llevando a cabo labores de mantenimiento de la madriguera, ¿vale?, los dos peces están llevando a cabo labores de defensa y de vigilancia frente a posibles depredadores. Pero además también se sabe que estos peces, cuando se meten en el interior de la madriguera, también pueden llegar a hacer excavaciones y labores de mantenimiento, ¿vale? Por lo tanto sería un bonito ejemplo de, en este caso, de mutualismo. Muy bien. En ese sentido, ¿qué tipo de estructuras estudia un icnólogo? Que decíamos antes en esa definición que os ponía al principio de bioturbación, bioerosión y biodeposición. Añado una más, la bioestratificación. Estructuras de bioestratificación. Estructuras que están estratificadas, es decir, que tienen una serie de capitas, una serie de estratos, generados de una manera biológica. No sé si habéis oído hablar de los estromatolitos. Son este tipo de estructuras las que existen en la actualidad, que están muy restringidas y que son muy raras. Este es uno de los ejemplos más bonitos que existen en la actualidad, que está en una zona de Australia, en la bahía del Tiburón, y que están formados por la consecución de una serie de tapices microbiales que se van superponiendo unos a otros y finalmente generan estas estructuras domales, ¿vale? A pesar de que, ya os digo, de que en la actualidad son muy difíciles de encontrar, y como en este caso se encuentran limitados a zonas perjudiciales para otro tipo de organismos, ya que es una bahía muy cerrada con aguas hipersalinas, con una enorme cantidad de sal, que impide que haya depredadores que se los pudieran comer, ¿vale? Si fueran unas condiciones normales, llegarían diferentes tipos de peces, diferentes tipos de invertebrados y enseguida se los comerían. De hecho, en el pasado de nuestro planeta, los estromatolitos fueron muy abundantes. Hace unos 2.500 millones de años, los océanos de nuestro planeta, esos océanos primitivos, estaban totalmente llenos de estas estructuras, y además fueron muy importantes
en la transición de la atmósfera no oxigenada a una atmósfera totalmente llena de oxígeno y por lo tanto también en ese cierto modo son responsables de la colonización de la vida fuera del agua en nuestro planeta, ya que estos matices microbiales están formados por algas fotosintéticas que realizan la fotosíntesis, captan CO2 y liberan oxígeno, ¿vale? Este sería un ejemplo actual y este es un ejemplo fósil de estos estromatolitos. Ya veis también esas típicas estructuras domales que si las vemos en detalle podéis ver que tienen esa laminación, esa estratificación, esa bioestratificación, ¿vale? Otro tipo de estructuras, las estructuras de bioturbación, también las estudia un icnólogo, ¿vale? ¿Qué son las estructuras de bioturbación? Básicamente todas esas huellas de actividad biológica que se generan en diferentes tipos de sustratos. Por ejemplo, en sustratos blandos, que sería la clave. Grandes bioturbadores en la actualidad son los crustáceos biotrápodos, hablábamos antes de ellos. Aquí veis uno de ellos en la madriguera, en su madriguera haciendo labores de mantenimiento del túnel de la madriguera en la que vive. Y aquí veis un ejemplo de lo que serían estas madrigueras fosilizadas y preservadas en el registro fósil, que tienen esas típicas morfologías más o menos complicadas y esas típicas ramificaciones en Y, ¿vale? Otros grandes representantes de los organismos bioturbadores en la actualidad serían los insectos, por ejemplo las hormigas y las termitas. Aquí tenéis lo que sería un hormiguero fosilizado y aquí tenéis un hormiguero actual. ¿Cómo han obtenido este molde de este hormiguero? Pues en este caso lo que se utilizan son metales fundidos. Se funde aluminio, se funde plomo, se introduce por la entrada del hormiguero y una vez que solidifica el metal es muy fácil de excavar y puedes observar cómo son esos hormigueros y esos termiteros en profundidad, que si os fijáis es muy parecido al que tenemos preservado en el registro fósil, ¿vale? Otro tipo de bioturbadores y de estructuras podría ser esta, que está atribuida a la actividad de abejas y avispas, que también son capaces de excavar gran cantidad de madrigueras, en algunos casos muy complejas, como veis esta, o de nuevo el que ponías antes, todo tipo de madrigueras hechas por diferentes tipos de pequeños mamíferos, como por ejemplo un toro, ¿vale? Además de esas estructuras que son todas las que hemos visto anteriores se producen dentro del sustrato, también tenemos estructuras de bioturbación que se producen sobre un sustrato, ya sea en el contacto agua-sedimento o en el contacto aire-sedimento, como es este. Aquí tenéis un ejemplo actual de lo que serían las huellas de un elefante y aquí tenéis un rastro de un elefante fosilizado. Ambas dos se corresponderían con un comportamiento normal y típico de lo que es, en este caso, un proboscidio, un elefante caminando, ¿vale? Esto sería lo fácil, el trabajo relativamente fácil para un icnólogo, pero a veces los determinados tipos de animales llevan comportamientos que no son tan comunes. Aquí veis también un elefante que, como veis, tiene un comportamiento particular a la hora de descender determinados tipos de pendientes. Ya veis que no es algo improvisado, sino que se ve que claramente este elefante lo ha hecho varias veces y como veis está dejando un rastro totalmente distinto al que sería el de su locomoción normal. Si este rastro llegara a fosilizar, un icnólogo no lo tendría tan fácil para interpretarlo como el rastro de locomoción de un elefante, ¿vale? Muy bien. Otro tipo de estructuras que estudia un icnólogo, estructuras de bioerosión. A diferencia de las estructuras de bioturbación, también tienen lugar con la interacción con diferentes tipos de sustratos, pero en este caso sustratos duros. Pueden ser sustratos rocosos, puede ser hueso, puede ser la concha de otros invertebrados, puede ser el ámbar fosilizado, etcétera, etcétera. Vamos a ver ejemplos. Estas serían típicas estructuras de bioerosión de bivalvos. Hay determinados tipos de bivalvos que, girando con su concha, ¿vale?, como una especie de la broca de un taladro, consiguen perforar, en este caso la roca, con estas típicas morfologías en forma de gota. Esto es la madera, también totalmente colonizada por bivalvos xilófagos. ¿Qué quiere decir xilófagos? Que se alimentan de madera, ¿vale? Y en ese proceso de alimentación de la madera van generando una serie de galerías dentro de la madera. Otro grupo importante de bioerosionadores son unas esponjas microscópicas. Esto es un fragmento de la concha de un bivalvo. Y vemos que externamente se pueden observar una serie de entradas bastante sencillitas, circulares, y que al hacer una radiografía de la concha de uno de esos bivalvos vemos que internamente esas perforaciones son mucho más complicadas.
Otro gran grupo de organismos bioerosionadores actuales y también del pasado son los equínidos, los erizos de mar. Esta es la boca de un erizo de mar y estos son los 5 dientes que tienen en su boca. En este caso se está alimentando de las algas que hay en el cristal del acuario en el que está metido ese erizo de mar. Si ese cristal, en lugar de ser cristal, fuera un material más blando, dejaría una típica estructura de 5 arañazos con simetría pentámera. Y como hemos visto antes, también esos erizos son capaces de realizar diferentes tipos de cubetas. Seguro que muchos de vosotros, si vais, por ejemplo, a las playas de la zona de Fumaña, del País Vasco, y os acercáis un poquito a los acantilados, veréis que hay un montón de estos erizos, ¿vale? Y por supuesto también hay gran cantidad de vertebrados que tienen la capacidad de bioerosionar. Uno de ellos serían los peces loro, que tienen ese pico córneo muy potente y que se alimentan de los corales. Y veis que pueden dejar estructuras, aquí veis un claro mordisco, y aquí veis lo que sería una gran colonia de corales que, debido a la acción de diferentes tipos, de diferentes peces a lo largo del tiempo, veis la estructura de bioerosión que han dejado, ¿vale? Por lo tanto, esto sería una serie de ejemplos, pero existirían muchos más. Seguro que vosotros, algunos, estáis pensando, pues esto podría ser una estructura de bioturbación, esto podría ser una erosión. Y por último, un hipnólogo también estudiaría lo que se conocen como las estructuras de biodeposición. ¿Qué estructura puede ser depositada de una manera biológica? ¿Se os ocurre un poco cuál podría ser? Básicamente, los excrementos. Estamos hablando de excrementos. ¿Cómo se llaman los excrementos fosilizados? Básicamente pueden preservarse, pueden fosilizarse de dos maneras principales. O bien como coprolitos, ¿vale? Que sería lo que es un excremento en sí. Si, por ejemplo, el excremento de un perro llegara a enterrarse y finalmente tuviéramos la suerte de que fosilizara, pues tendría un aspecto de este tipo. Aquí tenéis el de un mamífero, aquí tenéis el coprolito de una tortuga, ¿vale? Es decir, excrementos que se han depositado. Y pueden ser tanto de vertebrados como de invertebrados. En este caso, lo que estáis viendo, estas típicas estructuras cilíndricas, son peles fecales de diferentes tipos de gambitas, de unos pequeños decápodos, ¿vale? Esto, la escala de esto, para que os hagáis una idea, tendría unos 2 milímetros de diámetro, ¿vale? Y como veis, tiene una serie de características internas que los permite diferenciar. Y otra de las maneras que tienen de preservar estos excrementos es los denominados cololitos. Y suelen tener esta típica morfología, suelen tener una morfología sinuosa, bastante recurrente, y casi siempre tienen uno de sus dos extremos puntiagudos. ¿Se os ocurre un poco qué podría ser esto? Básicamente, aquí, sabiendo que es un excremento, en este caso también de un vertebrado, en este caso el organismo productor, justo antes de morir, estaba a punto de ir al baño, pero no le dio tiempo, ¿vale? Le faltó ahí un pequeño apretón. Entonces, ¿qué es lo que quedó fosilizado? Pues quedó, básicamente lo que tenemos es ese excremento que ha quedado un molde de los últimos centímetros del sistema digestivo del productor. Esto sería la parte del intestino, ¿vale? Por lo tanto, los coprolitos nos dan mucha información paleoecológica de qué se alimentaban esos organismos, y los cololitos, aparte de esa información paleoecológica, también nos dan información sobre la anatomía interna del productor, aunque sea una parte muy específica de esa anatomía, ¿vale? También, dentro de las estructuras de biodeposición y un poquito más raras, tenemos las egabrópilas. Las egabrópilas son esas bolas de pelo y de huesos que se acumulan en el estómago de determinados tipos de organismos, principalmente diferentes tipos de rapaces, como pueden ser los búhos y las lechuzas. No son capaces de digerirlas y en un momento dado tienen que regurgitarlas, tienen que expulsarlas, ¿vale? Aparte de las aves, también los felinos son también generadores de este tipo de egabrópilas. Y aquí tenemos la suerte de que en Cuenca, ¿vale? En uno de los yacimientos, en el yacimiento de las Ollas, tenemos un ejemplo muy bonito. Se encontró este masijo de huesos. En este masijo de huesos tiene la peculiaridad de que permitió la definición de varios de los pajaritos que conocemos de las Ollas. Pero aparte de eso, cuando se estaba estudiando, empezaron a pensar que podría ser una de esas egabrópilas que regurgitó un dinosaurio más grande que se comió esos pajaritos. ¿Cómo finalmente llegaron a esa conclusión? Pues hicieron una fotografía de microscopio electrónico de varios de estos huesos, ¿vale? Aquí veis el detalle, y no sé si veis que tienen una serie de punteado, la superficie del hueso. Pues ese punteado es típico y se produce única y exclusivamente por la interacción de los ácidos estomacales
con la superficie del hueso. Por lo tanto, siempre que se encuentre este tipo de estructura en huesos, puedes llegar a plantear que podría ser una eraglópida, ¿vale? Muy bien. En ese sentido, la icnología se puede dividir en la paleoicnología, que es la que estudiaría los icnofósiles o trazas fósiles, de la misma manera, son sinónimos, y la neoicnología, que es la que se encargaría de estudiar las trazas actuales, ¿vale? Y siempre van muy interrelacionadas, y como veíamos antes con el actualismo, muchas veces se utilizan los estudios neoicnológicos para tratar de interpretar el registro fósil, el registro icnofósil. Por ejemplo, aquí veis este rastro. Seguro que muchos de vosotros podríais decirme quién fue el productor de este rastro. Si además os digo que es del Mesozoico, es decir, que es del Cretácico, pues estaréis pensando, pues esto es el rastro de un dinosaurio, ¿no? ¿Vale? Son huellas tridáctilas con 3 dedos, con esa típica morfología en zigzag que tenemos los bípedos al caminar y al dejar las huellas, ¿vale? Por lo tanto, podemos obtener mucha información sin necesidad de tener demasiados conocimientos. Pero los icnólogos damos un paso más y hacemos estudios neoicnológicos para tratar de tener un poquito más de información, en este caso biomecánica, por ejemplo. Aquí veis cómo se ha monitorizado a una gallina de Guinea, ¿vale? Veis cómo se ha hecho toda una reconstrucción con rayos X y un vídeo a cámara lenta de esa gallina de Guinea andando sobre sustratos, lo han hecho andar sobre sustratos con diferente espesor y con diferente consistencia. Eso nos permite saber cómo, dependiendo de ese determinado espesor y esa determinada consistencia, se preservan las huellas, lo que, como entenderéis, es muy importante cuando estudiamos huellas fósiles, porque también nos va a dar muchísima información. Otro típico técnica neoicnológica es la de realizar moldes, ya sea moldes con resinas en ambientes en los que están las madrigueras llenas de agua. Aquí veis moldes de resina de cangrejos violinistas, o moldes de yeso o materiales parecidos. Se pueden hacer tanto en superficie, que serían proyectos más sencillos y más baratos, o bajo el agua. En este caso veis que estos serían los moldes de resina hechos a una profundidad de casi 1200 metros. Por lo tanto, 1200 metros de profundidad. Cuanto más información tengamos de los ambientes actuales, como os digo, más herramientas tendremos para tratar de interpretar el registro fósil. Muy bien. Pasamos pues a la tercera y última herramienta que vamos a utilizar y que vamos a explicar en el día de hoy y que, como os decía, utilizamos a modo detectivesco para tratar de interpretar el registro fósil, y es la tafonomía. ¿Qué es la tafonomía? Pues básicamente, igual que he hecho con la icnología, literalmente, etimológicamente, vendría de tafos, que significa enterramiento, y nomos, que significa leyes. Básicamente las leyes del enterramiento. Es decir, es la ciencia encargada de estudiar todos los procesos que ocurren desde que un organismo muere o un resto se produce, porque para que tengamos un fósil no hace falta, no es totalmente obligatorio que un organismo muera, puede simplemente producirse un resto. Ejemplos, las hojas de los árboles. Los árboles caducifolios en determinadas épocas del año pierden hojas, esas hojas se depositan. El árbol en sí no muere, pero esas hojas pueden llegar a fosilizar, ¿vale? Pero no implican que el organismo haya muerto. Otro ejemplo, los tiburones. Un solo tiburón a lo largo de su vida puede generar más de 2000 dientes, ¿vale? Mientras atacan y depredan diferentes tipos de organismos, pierden muchos dientes y sin embargo van generando otros. Además, si añadimos que los tiburones tienen un esqueleto cartilaginoso y que los dientes son muy duros, eso hace que a día de hoy sepamos que el registro fósil de los tiburones está prácticamente formado por dientes de tiburón. Pero eso no implica que murieron miles de millones de tiburones, sino que un tiburón puede generar muchos dientes a lo largo de su vida, ¿vale? El término fue propuesto por un paleontólogo, un eminente paleontólogo ruso, Iván Efremov, ¿vale? Y aquí veis dos definiciones. Básicamente nos dice que la tafonomía es la ciencia que estudia la transformación de los restos orgánicos componentes de la biosfera en componentes de la litosfera, ¿vale? Otra definición que nos dice que la tafonomía es la ciencia que estudia todos los procesos relacionados con la transferencia de materia y o información paleobiológica, es decir, fósil, desde la biosfera a la litosfera, es decir, ese traspaso de información desde la vida hasta que un paleontólogo se encuentra un fósil en el campo. A modo de paréntesis y simplemente como curiosidad, este famoso paleontólogo súper importante
también se dedicaba a escribir novelas de ciencia ficción que os animo a que busquéis porque algunas de ellas también están relacionadas con la paleontología y son muy entretenidas. Muy bien, dicho todo esto, nos podemos hacer una primera pregunta relacionada con la taxonomía. ¿Pensáis que el registro fósil es representativo de todos los organismos que han vivido a lo largo de la historia de la vida en nuestro planeta? ¿Los paleontólogos sabemos mucho o sabemos poco? ¿Qué pensáis? ¿Trabajamos mucho o trabajamos poco? Vamos a tratar de averiguarlo. Os hago otra pregunta. No sé si sabéis cuántas especies vivas, quitando lo que serían las bacterias, conocemos en la actualidad o existen a día de hoy en nuestro planeta. Las estimaciones actuales más o menos hablan de en torno a casi 9 millones de especies vivas a día de hoy entre animales y vegetales en nuestro planeta, ¿vale? Hay algunas estimaciones más conservadoras que se irían a 1 millón y hay otras mucho más locas, por decirlo así, que hablan hasta de 50 y 100 millones. Pero la más acertada internacionalmente sería esta. Vamos a quedarnos con esa cifra. 9 millones de especies que viven a día de hoy en nuestro planeta. Si eso lo multiplicamos por 541 millones de años, ¿qué fecha es esta? Básicamente hace 541 millones de años en nuestro planeta, en el paso del precámbrico al cámbrico, es cuando se produjo en nuestro planeta la explosión de la vida compleja. Es, por decirlo así, cuando empezaron a aparecer organismos pluricelulares, organismos que ya le podíamos poner cara y ojos, ¿vale? Vamos a quedarnos con esa cifra. Sí que es verdad que existe registro fósil de organismos mucho más antiguos, pero serían mucho más sencillos. Pero vamos a quedarnos con eso, con la explosión de la vida compleja, de la vida pluricelular. Si eso lo dividimos con esta otra cifra, casi 3 millones de años, es una cifra que se ha propuesto, una cifra teórica, que se ha propuesto como la media que tardaría una especie en evolucionar en otra. Es decir, lo que tardaría una especie en extinguirse y aparecer otra que la reemplazara. Como os digo, es una media, porque no es lo mismo lo que tarda en evolucionar, por ejemplo, una especie de mosquito, que lo que tarda en evolucionar una especie de elefante, ¿vale? Pero es una media teórica. Si hacemos esta cuenta, obtenemos esta cifra, que para los últimos 540 millones de años de la historia de nuestro planeta, teóricamente habrían existido casi 1.700 millones de especies de diferentes tipos de organismos. ¿Cuántas especies pensáis que a día de hoy han descrito los paleontólogos? A día de hoy hay unas 300.000 especies fósiles descritas. Si hacéis un rápido cálculo de cuánto es el porcentaje con respecto a este número teórico, vemos que correspondería al 0,02%. Es decir, bueno, no sabemos nada, ¿no? Pero ese 0,2%, y este museo es una muestra de ello, nos da una información brutal de toda la historia de nuestro planeta. Y lo bueno es que la mayor parte del registro fósil aún está por descubrir. Es decir, la mayor parte de las rocas sedimentarias, que son las que comúnmente tienen más fósiles, aún están por descubrir. Por lo tanto, a medida que vaya pasando el tiempo, iremos teniendo muchísima más información de la historia de nuestro planeta y tratar de responder preguntas como de dónde venimos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y podemos hacer una segunda pregunta. ¿Pensáis que la probabilidad de preservación es la misma para todos los organismos que han existido? Aquí os muestro estos dos grafiquitos. Aquí tenéis un típico diagrama de quesiletes que representaría a los organismos en la actualidad. Habría casi un 80% representado por los artrópodos. El siguiente gran grupo representado con un 10% serían los moluscos, es decir, los bivalvos, los gasterópodos, los cefalópodos. Y luego ya veis que entre el 4 y el 1% tendríamos los vertebrados, gusanos, esponjas, etc. Sin embargo, en el registro fósil, esa distribución es totalmente distinta. Tenemos que los mejor representados son los vertebrados y los moluscos, seguidos por los artrópodos. ¿Por qué se produce esto? Básicamente porque aquellos animales que tienen más probabilidades de fosilizar son los que en origen tienen partes muy mineralizadas, muy duras en su organismo. Es decir, los mejor representados en el registro fósil son los vertebrados, con su esqueleto óseo, y en segundo lugar los moluscos con todas esas conchas que tienen los bivalvos, que tienen los gasterópodos, ¿vale? Luego pasarían los artrópodos, que ya sabéis que algunos de los artrópodos también tienen esqueletos mineralizados, aunque sean menos resistentes que el de los otros grupos, ¿vale? Por lo tanto, a pesar de que en un futuro maravilloso los paleontólogos pudieran estudiar todo el registro fósil del planeta,
nunca podrían llegar a obtener los datos teóricos que se calculan, porque siempre en ese proceso tafonómico siempre hay una pérdida de información. Es decir, organismos que el 100% de su cuerpo es blando, como puede ser una lombriz, va a tener muchísimas menos posibilidades de fosilizar que un león, ¿vale? Muy bien. En ese sentido, como este gráfico no os asustéis, en la tafonomía tenemos una serie de etapas principales que irían desde la muerte, como hemos dicho antes, desde la muerte de un organismo o desde la producción del resto de un organismo, el ejemplo que os ponía de las hojas del árbol o los dientes del tiburón, hasta que encontramos ese fósil, un paleontólogo lo encuentra, lo recolecta y finalmente se expone en un museo. Tendríamos una etapa necrobiótica, que son todas aquellas etapas relacionadas directamente con la muerte, ahora veremos varios ejemplos, una etapa bioestratinómica, que sería esa etapa relacionada desde que se produce la muerte hasta que ese resto o ese organismo queda totalmente enterrado, ¿vale? Y por lo tanto pasa a formar parte de la litosfera. Una etapa fósil diagenética, que es desde que se entierra totalmente hasta que lo encontramos como un fósil. Aquí se incluirían diferentes tipos de procesos químicos y físicos. Vamos a ver ejemplos, y como veis, pueden ser procesos muy rápidos, principalmente aquellos relacionados con la muerte, procesos de minutos o de horas, a procesos mucho más lentos, que ya implicarían milenios o incluso millones de años, que son todos esos procesos relacionados con la fosilización, tanto con la litificación del sedimento en el que se ha enterrado ese organismo, como con los procesos de fosilización intrínsecos del propio organismo, ¿vale? Muy bien, ejemplos de la etapa necrobiótica dentro de la tafonomía, ejemplos fósiles. Un cráneo muy famoso de Homo erectus, en este caso tiene 1,8 millones de años. Y sabemos que murió de viejo. ¿Por qué sabemos que murió de viejo? Podemos ver tanto en su maxilar como en su mandíbula que los alveolos, los agujeros que quedan cuando se te cae un diente, están totalmente cerrados. Eso quiere decir que este individuo fue envejeciendo, se le fueron cayendo dientes y que muy probablemente el resto de individuos de su comunidad también le cuidaron, ¿vale? Pues si no, él por sí mismo no habría podido sobrevivir. También tenemos ejemplos de lo que se conocen como trampas naturales. Un ejemplo muy bonito es el del yacimiento del Cerro de los Batallones, ¿vale? Existen una serie de cavidades naturales, de oquedades, en este caso, en el que caían grandes herbívoros, lógicamente se partían algún tipo de pata, como en el caso de este rinoceronte, finalmente morían en su interior, y ese animal, esa carroña, atraía a determinados tipos de carnívoros muy ágiles que eran capaces de entrar sin problema en esas cavidades, como podrían ser estos tigres dientes de sable. Se alimentaban de ese herbívoro muerto, pero luego, sin embargo, no eran capaces de salir. Eso hace que, como en el caso del yacimiento del Cerro de los Batallones, tengamos yacimientos de conservación excepcional en cuanto a su modo de preservación y en cuanto a la cantidad de organismos que aparecen preservados, ¿vale? También puede haber casos de atragantamiento, de glotonería, típicos ejemplos fósiles de peces que mueren con otro pez atascado en su boca. Finalmente, tanto la presa como el depredador mueren juntos y en algunos casos tenemos la suerte de que fosilizan, ¿vale? También muertes relacionadas con problemas durante el parto. Existe una gran cantidad de reptiles acuáticos, como son estos ictiosaurios, en los que aparecen con la cría atascada en el canal del parto. Eso finalmente producía la muerte tanto de la madre como de la cría. Ejemplos súper famosos, como la de todos los insectos, incluso pequeños vertebrados que quedan atrapados en esa resina de esos árboles que luego durante el proceso de fosilización se transforma en ámbar, o ejemplos que nos tocan más de cerca, mucho más famosos, como la explosión del Vesubio de Pompeya, ¿vale? En la que gran cantidad de pompeyanos quedaron prácticamente petrificados en la postura en la que se produjo la erupción de un gran volcán que liberó una gran nube de material incandescente de ceniza ardiente, ¿vale? Muy bien. Ejemplos también fósiles de esa etapa bioestratinómica, recordad, la que se produce desde que se muere un organismo hasta que se queda enterrado definitivamente. Y tenéis un ejemplo actual de lo que sería el esqueleto de un caballo que ha muerto en el desierto, ha quedado expuesto a la intemperie y está empezando a enterrarse. Durante todo ese tiempo va a estar expuesto tanto a carroñeros, como podrían ser pájaros, va a estar expuesto a las inclemencias del tiempo, al frío, al calor, a la lluvia, a una riada, etcétera, etcétera. Y todos esos procesos van a influir o no en que pueda llegar a fosilizar, o que al menos alguna de sus partes pueda llegar a fosilizar.
Y aquí tenéis otro ejemplo, también haciendo esa comparación con análogos actuales, muy parecido a lo que os ponía antes del cadáver del faisán y el ejemplo del Archaeopteryx. Pues aquí tenéis un gran esqueleto de Tyrannosaurio Rex con el mismo típico arqueamiento de la columna por esa descomposición que se produce durante los primeros momentos después de la muerte, ¿vale? También se produciría durante la etapa bioestratinómica, es decir, antes de que se entierre definitivamente. Y por último, en la etapa fósil diagenética, dentro de los estudios tafonómicos, vamos a ver ejemplos muy famosos, como por ejemplo todos esos procesos de piritización. Una vez que ya se han enterrado definitivamente los restos, entran a formar parte de lo que sería la litosfera, el registro geológico, ¿vale? Se producen gran cantidad de procesos físicos, químicos, cambios mineralógicos, uno de ellos la piritización. En el caso de invertebrados, estos trilobites perfectamente preservados incluso con sus patitas en pirita, incluso también muy famosos estos esqueletos de iguanodones de Vernissat, en Bélgica, expuestos en el Museo de Bruselas, que también todo su esqueleto también está piritizado. Son muy, muy espectaculares. También tenemos típicos procesos de silicificación, que suelen estar relacionados con tejidos, en este caso vegetales, en el que diferentes tipos de plantas, como veis aquí un tronco o una piña, sufren procesos en el que esos tejidos vegetales se terminan transformando en minerales de sílice, lo que se conoce comúnmente como el silópalo, que a veces a lo mejor habéis encontrado que están a la venta en tiendas de minerales, incluso en joyerías, porque es muy muy bonito, parece casi una gema. También típicos procesos de carbonización, en este caso relacionados también con restos vegetales, como las hojas. Las hojas se preservan como pequeñas películas de carbono. O también otro ejemplo, como podrían ser procesos de fosfatización, en este caso larvas de invertebrados que quedan fosfatizadas y perfectamente preservadas. Ya veis que esto sería una pequeña muestra, pero existen muchísimos ejemplos más. Muy bien. Dicho todo esto, básicamente lo que hemos tratado de averiguar es un poquito todo el proceso de fosilización. En este caso, desde que un dinosaurio se muere, queda expuesto durante la fase bioestratinómica, finalmente se entierra, pasa a formar parte de la litosfera, empieza a pasar muchos miles, millones de años, hay incluso eventos tectónicos que deforman los materiales, hasta que finalmente un grupo de paleontólogos lo encuentra en el yacimiento, lo estudia, se publica y finalmente se expone a la sociedad de ese conocimiento en un museo como puede ser el MUPA, ¿vale? Muy bien. Hecha esta introducción de esas tres herramientas principales, voy a terminar la conferencia de hoy con dos ejemplos de yacimientos de aquí de Cuenca, en los que, como digo, he tenido la suerte de participar tanto en el pasado como en la actualidad. Empezaré con un ejemplo de las ollas. Como sabéis, las ollas tienen la peculiaridad de que el yacimiento está formado por una serie de calizas litográficas, aquí las habéis podido ver en detalle, en el que se preservan los fósiles de una manera espectacular. Se le considera un yacimiento de conservación excepcional, ¿vale? Ya veis que se preservan incluso tejidos blandos, como las plumas, el pelo, etcétera, etcétera. Uno de los estudios que estamos llevando a cabo y que actualmente está en proceso de revisión en una revista internacional es el estudio sobre una serie de un rastro de las huellas tridáctilas, en este caso, de un dinosaurio, como podéis ver. Estas huellas están preservadas como epirrelieves cóncavos y convexos. ¿Qué significa eso? Es muy fácil. Una huella de cualquier tipo de vertebrado, en este caso de un dinosaurio, puede preservarse fosilizar justo en la superficie en la que se produjo, entonces hablaríamos de una huella verdadera, o a veces lo que nosotros encontramos, en el caso particular de las ollas, al ir levantando las diferentes lajas de esa caliza litoestratigráfica, lo que podemos encontrar son la representación de esa huella en los niveles que hay por debajo, es decir, cuando pisa el animal no solo deforma la capa inmediatamente superficial, sino que también deforma todas las capas que hay por debajo. Si lo que nosotros encontramos es una de esas capitas inferiores, lógicamente esa huella no va a tener los mismos detalles que si fuera de la superficie original y es lo que se conocen como subhuellas o huellas inferiores. Y a veces también se pueden rellenar de sedimento y encontrarlos en la base del estrato que viene por encima, que lo tendríamos el contramolde. Es como si esta huella la rellenáramos de escayola y sacáramos el molde, pues eso a veces también puede fosilizar, ¿vale? Pues esto sería básicamente como epirrelieves. Nosotros en las ollas hemos tenido la suerte de encontrarlos como huellas verdaderas, es decir, prácticamente en la superficie original en la que se produjeron, ¿vale? Estudiando estas huellas tenemos la suerte de haber encontrado
un rastro, en este caso un rastro de 6 huellas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está peor preservada por la serie de fracturas que hay en esa zona. Una de las técnicas más modernas y más actuales es tratar de digitalizar esa superficie. Una de las técnicas es la denominada gravimetría. Aquí, básicamente, lo que se hace es hacer un modelo digital del relieve. Las partes rojas están indicando las partes más altas y las partes azules las partes más profundas. Por lo tanto, eso nos marca muy bien la morfología de las huellas, ¿vale? De las 6 huellas. Aquí tendríais un grafiquito de lo que sería el dibujo de estas huellas. Y ya podréis estar intuyendo, incluso vosotros mismos lo habréis observado, que mientras que las huellas que deja este dinosaurio con el pie derecho están muy bien preservadas y se observan los 3 dedos fácilmente, es una huella tridáctila, sin embargo las huellas que deja con el pie izquierdo no son tan claras, ¿no? Son un poquito deformes. Vamos a verlo en detalle. Aquí tenemos un ejemplo de una de esas huellas izquierdas en la que solo se identifican 2 de los 3 dedos y una huella derecha en la que sí que se identifican los 3 dedos. ¿Qué nos está indicando esto? Aquí os pongo un ejemplo, lo que sería un dibujito, un esquema de las 6 huellas, de 5 de las 6 huellas que os he enseñado antes. Las referentes al pie izquierdo, ya veis que siempre se pierde ese dedo interior, ¿vale? El que sería equivalente a nuestro dedo gordo, y veis que las huellas del pie derecho guardan perfectamente los 3 dedos. Aquí vamos a usar una de las herramientas que os he explicado antes. Vamos a usar esa comparación con análogos actuales, incluso con análogos del pasado. Es relativamente común encontrar en el registro fósil restos corporales, en este caso veis los huesos del pie de un dinosaurio, en este caso también terópodo, equivalente al que podría ser el productor de estas huellas. También tiene 3 dedos, en este caso tiene 4 dedos, pero vamos, también tiene 3 dedos principales, y veis que ha sufrido un trauma. Se le partió en un momento dado ese dedo, sobrevivió a esa fractura, se le fue curando, pero lógicamente se generó un callo de hueso que eso muy probablemente le implicaría problemas a la hora de caminar, y muy probablemente la huella de este pie sería totalmente distinta a la huella de un pie sano. Y si ahora comparamos también con análogos actuales, seguro que muchos de vosotros a lo mejor estáis pensando en las palomas. Seguro que habéis visto palomas en las ciudades y en los parques a las que les falta un dedo, 2, 3, incluso todos, y que están tan felices y son perfectamente funcionales y siguen con su vida, ¿vale? No les genera un problema real, o sea, una paloma puede vivir sin ningún tipo de problema. Y esto puede ser principalmente causado por traumas, y también hay casos en los que directamente, en este caso pollitos, nacen con los pies deformados por problemas relacionados con patologías congénitas. Pueden tener deformados varios dedos, un único dedo de un pie, y eso lógicamente generaría huellas irregulares como las que tenemos en las ollas. Por lo tanto, una de las ideas que barajamos y que proponemos es que muy probablemente o bien ese productor sufrió algún tipo de trauma en su pie, o bien nació con algún tipo de problema congénito en su pie que le hizo tener una huella irregular a lo que sería una huella sana, que sería la de su pie derecho, ¿vale? Además, si también juntamos otra de las herramientas que hemos estado hablando, la de la tafonomía, tenemos la suerte de que en las ollas existen una gran cantidad de tapices, evidencias de tapices microbiales, esas estructuras de bioestratificación que hablábamos antes. Existen tapices microbiales, aquí podéis ver una de las huellas durante su proceso de excavación, y aquí veis cómo se observa muy bien esa laminación. Todas estas laminitas son diferentes tapices microbiales, principalmente de normalmente algas fotosintéticas. ¿Qué permiten esos tapices microbiales? Aquí veis una fotografía de detalle. Se pueden hacer láminas delgadas, es decir, se coge un trozo de roca que se corta tan fino que se hace casi transparente y se puede ver a través del microscopio, y aquí veríamos los detalles de esos tapices microbiales. ¿Qué permiten esos tapices microbiales? Básicamente, en este caso, dar más consistencia al sustrato, hacerlo más resistente y que preserve muchísimo mejor las características, en este caso, de la huella de ese dinosaurio que pisó sobre esos materiales, ¿vale? Además, también la presencia de estos tapices microbiales en algunos casos puede favorecer
una litificación del sedimento, una cementación, por decirlo así, mucho más rápida que si no existiera, lo que también va a favorecer que, a pesar de que pudiera haber algún tipo de tormenta, algún tipo de corriente, se puedan preservar muchísimo mejor. Y eso pasó en las ollas. Muchas de las reconstrucciones, como esta, incluso algunas de las que tenéis en las paredes del museo, os representan el fondo de ese ambiente, de ese humedal que serían las ollas, con ese fondo formado por esos tapices microbiales, en el que no solo ayudan y favorecen la preservación, en este caso de icnofósiles, sino que también son muy responsables de la espectacular preservación de los fósiles corporales. Pero eso sería otra historia. Y de nuevo, también recurrimos al actualismo y hay gente que se hace estas preguntas y hace ensayos con, en este caso, huellas humanas en diferentes tipos de sustratos con diferentes tipos de tapices microbiales. Tapices microbiales muy finos, de menos de 3 milímetros, y tapices microbiales muy gruesos, de más de 3 milímetros. Veis que, dependiendo de si existen unos y otros, las características y la calidad de las huellas es distinta. Por lo tanto, las tres herramientas que os he estado explicando a menudo se utilizan para interpretar el registro fósil. Y para terminar, el ejemplo del yacimiento del Hueco. Este es el aspecto que tenía el yacimiento mientras estaba activo, mientras estaba excavando para hacer espacio para la vía del AVE Madrid-Valencia. Y, como sabéis, uno de los grandes representantes de este yacimiento son los dinosaurios saurópodos, los titanosaurios, ¿vale? Y en los huesos de estos titanosaurios, tanto en fragmentos de húmeros, fragmentos de fíbulas, incluso en gran cantidad de vértebras, veis que aparecen una serie de estructuras que serían estructuras de bioerosión, acordaros, aquellas estructuras biogénicas que se producen en sustratos duros, en este caso sobre el hueso de unos dinosaurios. Aquí veis una de ellas, el detalle de un par de ellas, con estas típicas morfologías como en forma de cacahuete, ¿vale? En la superficie, expuestos a la actividad de estos escarabajos, antes de que esos esqueletos se enterraran definitivamente. Aquí veis uno de los ejemplos de uno de los huesos de cerdo, en los que, aquí veis el detalle de una de estas larvas perforando, haciendo uno de esos agujeritos, una de esas perforaciones. Aquí lo veis de manera lateral, por el otro lado es el mismo hueso, por el otro lado esta sería la parte de cartílago y esta sería la parte de tejido óseo. Al retirar el cartílago vemos que las estructuras que se están formando en esa parte superior, en este caso de una costilla de cerdo, son muy similares a las que os enseñaba antes de los huesos de saurópodo, ¿vale? Aquí veis una fotografía un poquito más oblicua. Como os digo, esto nos daría mucha información para tratar de interpretar cuánto tiempo esos dinosaurios estuvieron expuestos hasta que finalmente fueron enterrados. Y hasta aquí sería la conferencia. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna pregunta?